Vivimos en el siglo donde la globalización es el hecho económico y político dominante. Parece claro en la economía mundial que el proteccionismo, las barreras arancelarias, no es solución a los problemas de la globalización, pero tampoco lo es el crecimiento mediante grupos financieros o ingeniería en el mercado de valores. En este siglo XXI, el progreso, la prosperidad para una sociedad surgirán de la creación, producción y distribución de productos y servicios competitivos. Hablar de competitividad es pensar estratégicamente y viceversa. Competitividad es introducirse en el futuro, en ese futuro donde permaneceremos el resto de nuestros días. El producto o servicio que requiere la competitividad, competitivo, requiere calidad, eficacia, innovación tecnológica y sostenibilidad. Hemos aprendido también que todo lo que hemos logrado o haya logrado una sociedad, la libertad, el progreso, el bienestar, no es algo alcanzado ya definitivamente, sobre todo el progreso y el bienestar. No es algo que no podamos perder, es algo que para mantenerlo debemos estar vigilantes y actuar como ciudadanos responsables. La sociedad tinerfeña y canaria va a tener que afrontar problemas complejos. Problemas que requieren de personas capaces de ser flexibles, pensar críticamente, con coraje intelectual y visión estratégica. Es decir, que sean fuente de innovación y creatividad para nuestra sociedad y para nuestra economía. El desarrollo de la ciencia y la tecnología lleva implícito la idea de progreso. El siglo XX, fundamentalmente la segunda mitad, es el triunfo, se conoce como el triunfo de la ciencia y la tecnología que pasan a formar parte esencial de la cultura. Conceptos como el átomo, el gen o el computador pasan a ser términos habituales en nuestras conversaciones. El siglo XXI no sabemos cómo se llamará o cómo se determinará, pero hoy por hoy parece ser que es el siglo de la aceleración. Y la aceleración es la velocidad partido por el tiempo, es decir, todo ocurre muchísimo más rápido. Y por lo tanto, el objetivo estratégico de nuestra sociedad, el que tenemos que perseguir, es convertirnos en una economía del conocimiento, dinámica y competitiva, capaz de un crecimiento económico sostenido, acompañado de una mejora cualitativa y cuantitativa del empleo, con una mayor cohesión social junto con las infraestructuras adecuadas que convierten a nuestro territorio en atractivo dentro de la economía mundial. Nuestro mundo es cada vez más abierto, intercomunicado e interdependiente. Las infraestructuras imprescindibles para conseguir este objetivo en una isla son puertos, aeropuertos y el punto neutro de acceso, el NAP. El NAP, que es el punto de acceso a la red mundial de comunicación e Internet, puerto y aeropuerto de los operadores digitales de voz y de datos. Fíjense ustedes que hace 500 años, por convertirnos nosotros, Tenerife, el resto de las Islas Canarias, pero fundamentalmente Tenerife, en paso o parada e intercambio entre Europa, África y América, nos convertimos en un centro de negocio y de prosperidad. Hoy el NAP es el principio de un nuevo viaje, pero esta vez hacia el futuro, que no es otro que África y América Latina. E instalados, todos nosotros instalados en un barco mucho más potente y universal, el de las telecomunicaciones y la innovación, y que se desplaza a la velocidad de la luz. Conectividad implica competitividad. Para ser competitivos necesitamos la conectividad y para estar conectados, pues obviamente necesitamos también ser competitivos. ¿Cómo empezó este proyecto que hoy presentamos? Pues en el año 2005 la Comisión Europea elaboró un informe realizado por especialistas portugueses, españoles y franceses en el que compararon las regiones insulares ultraperiféricas con sus territorios continentales, es decir, Madeira y Azores con Portugal continental, Canarias con España continental y las ultraperiféricas francesas con Francia continental. La conclusión, dura, una conclusión que era fundamentalmente las regiones insulares ultraperiféricas de la Unión Europea son cada vez menos competitivas y se alejan cada vez más del progreso y la prosperidad, comparativamente con sus territorios continentales. Y el principal motivo eran dos. Uno, el coste de las telecomunicaciones
y el segundo, el debilitamiento progresivo del sector TIC, el denominado sector TIC, que es tecnología, información y comunicación. En la economía de la globalización, nada es posible sin los avances en el mercado del transporte de datos. Una industria invisible e incomprensible para la mayor parte de los ciudadanos, pero que es sumamente importante. Un cable de fibra óptica, una maravilla de la ingeniería que puede transmitir pues, 50.000 conversaciones, 800 millones de conversaciones telefónicas simultáneas, 800.000 correos electrónicos por segundo, es decir, que puede transmitir, es una cosa tan sencilla como esta. Es una clara maravilla de la ingeniería y fíjense ustedes, este es el cable real, el cable que estamos trazando con la península nosotros, y la fibra óptica son los 8 pelitos que están al final, el resto es todo protección. En el 2006 nos pusimos en marcha, nosotros solos, con el claro objetivo de convertir a Tenerife y a Canarias en la plataforma tecnológica de la información para África, América y Europa. Además, obviamente, de disponer la capacidad pues, cuantitativa y cualitativa de banda ancha a precios competitivos y permitir el acceso a todos los operadores. Elaboramos una estrategia de actuación y nos dirigimos en primer lugar a 2 sitios. Bruselas, a la Dirección General de Política Regional, donde se había elaborado precisamente ese informe que nos abrió los ojos a todos nosotros, y tuvimos una reunión haciéndole una propuesta determinada y el responsable, bueno, pues no nos creyó mucho de que éramos capaces de hacer lo que proponíamos, ¿no? Y nos dijo, si ustedes hacen lo que están proponiendo, se adelantarán en 20 años al resto de los territorios ultraperiféricos europeos. Yo no sé si son 20 años, si son 25 o son 15, pero lo cierto es que damos un paso gigantesco hacia adelante. El segundo viaje, un mes más tarde, fue a la ciudad de Miami, ciudad cuyo condado de Miami-Dade, está hermanado con Tenerife, y saben ustedes también que es una de las ciudades más dinámicas del mundo, y es la sede de Terremark. Terremark es la empresa líder de los NAPs, de los puntos de acceso neutro. Esto fue entre mayo y julio del 2006. El 25 de julio del 2006 nos visitó Bill Clinton y en una conversación privada que mantuve con él le expliqué el proyecto que teníamos nosotros en marcha. El hombre mostró desde el principio, mostró sus apoyos, nos dijo además que él entendía que esta era la plataforma, el portaaviones de paz que necesitaba el mundo para que la ayuda pudiese ser efectiva a los países que son nuestros vecinos, los países, la mayor parte de ellos, de extrema pobreza. Creamos, por lo tanto, a principios de agosto, esto fue en julio, el NAP, con los siguientes objetivos. NAP, repito, es el punto de acceso neutro. Lo que pasa es que dicho en inglés es al revés, Neutral Access Point. Ella es convertir a Canarias en un nexo de unión entre continentes mediante el desarrollo del NAP en Tenerife y aumento exponencial, es decir, de una forma exponencial, pues todo lo que es la conectividad submarina entre Canarias, África, Europa y América Latina. Fomentar la penetración de la información a través del aumento de la competencia, construyendo el desarrollo de África, facilitando un mejor acceso y provocando la liberalización de las telecomunicaciones. Servir de base para que las empresas TICs, canarias y extranjeras, tecnología de la información y la comunicación, puedan operar en África y en el resto del mundo desde Canarias, desde Tenerife. Además, encargamos a la empresa quizás más especializada en España de lo que son los grandes impactos económicos y sociales, que es el Centro de Estudios Económicos Tomillo, le encargamos un libro, un estudio, que es este libro, escrito en inglés, en francés y en español, que es el impacto económico del NAP en Canarias y en África Occidental. Analiza de una forma, pues yo creo que extraordinariamente profesional, lo que es el impacto económico, la relación que existe entre conectividad y desarrollo económico, conectividad y Producto Interior Bruto. Y es impresionante. La disponibilidad del NAP implica en la mayoría de los países africanos pues
impacto de más de 2 puntos de crecimiento en el Producto Interior Bruto. Se pueden imaginar lo que supone de generación de puestos de trabajo, etc. Empezamos, por lo tanto, ese reto ya compartido con los países africanos. ¿Cómo van a desarrollarse? La gran pregunta, ¿cómo van a desarrollarse todos estos países? Y era lo que también el expresidente Bill Clinton dejó claro, cómo se van a desarrollar si no tienen conectividad. Eso hoy en día es prácticamente imposible. Para desarrollar pues, la sanidad, la educación, la información, el comercio, incluso una mayor transparencia política de los regímenes políticos, se necesita estar conectado con el resto del mundo y el resto del mundo conectado con los países correspondientes. Empezamos a tener un reto compartido, a tener aliados en los países africanos. La presidenta de Liberia, la primera presidenta de países africanos elegida democráticamente, cuando visitó España el Día Internacional de la Mujer, me dijo: Liberia es un país de extrema pobreza, es un país que llevaba 15 o 16 años en guerra civil y en este momento pues, no tenemos forma de desarrollarnos, incluso el puerto de Monrovia no lo podemos utilizar porque hay un barco hundido en la bocana del puerto. Pero yo le pido a usted una cosa: cuando tracen el cable por la costa africana, acuérdense de Liberia. Es nuestra única esperanza de salir de esa extrema pobreza. Y cuando le pregunté, ¿por qué sabe usted que nosotros estamos trazando un cable? Y me dice, porque me lo dijeron en Boston. Esta es una señora formada en Harvard, en la famosa Universidad de Harvard, que está en Boston, y ahí le dijeron los proyectos estratégicos que nosotros teníamos y que ellos necesitaban para desarrollarse. También en Senegal tuvimos conversaciones con el presidente Wade, sumamente interesante y sumamente interesado de que también en Senegal se coloque para su distribución a los países limítrofes, desde tierra por cable, pues la alimentación de cable de fibra óptica. Lo mismo podría decir de Cabo Verde, de Ghana, el ACE, que es el Africa Connectivity Europe, es un consorcio que lo integran, lo forman 22 países, bueno, 21 países africanos y nosotros, el Cabildo de Tenerife, en el que ellos consideran que ese es el cable de la libertad africana. Y fue el mensaje cumbre de Nicolás Sarkozy hace 8 meses en la cumbre franco-africana. Es decir, nosotros vamos a apoyar ese cable que necesita África, que se llama el cable ACE, que entra y sale por Tenerife. Como ustedes se podrán imaginar, este proyecto no es nada sencillo. Por eso, pues nadie en principio creía en nosotros y sobre todo que creía en la posibilidad de que nosotros lo desarrollásemos. Y bueno, pues constituimos un pequeño, gran equipo formado para luchar con mucha ilusión y con mucho coraje intelectual. Era la lucha de un gran David contra un pequeño Goliat, mucho más pequeño que el bíblico y el Goliat mucho mayor que el bíblico. Fíjense ustedes que al otro lado teníamos a multinacionales, operadores como Telefónica, ONO, Orange, Telecom, etcétera, que son operadores, bueno, pues 1000 veces superior a lo que podríamos hacer nosotros. Por otro lado, los consorcios multinacionales para cables, pues Main One, Orange, Wax, ACE, Infinity, tampoco son tantos, son 8 o 9 en todo el mundo, pues se conocían entre ellos y tampoco les gustaba que unos extraños estuviesen ahí revolviendo o realizando sus propias estrategias.